Pierre, háblanos de ese rayo que lanzó la Unión Soviética desde la Tierra hacia los cielos con ese avión militar que habían mandado los americanos para espiar el territorio desde las alturas, a mucha altura, y con este rayo le hicieron aterrizar ese avión sin sufrir el mínimo daño y el piloto totalmente vivo. O sea, no lo derribaron, sino le obligaron a aterrizar de una forma controlada. Cuéntanos cómo es ese rayo, porque suena a película de ciencia ficción. Sí, ese es el problema de que el gran público, nuestra audiencia, nosotros, pues conocemos los adelantos en materia de ciencia y tecnología que se usan en el mundo militar, los venimos a conocer con 5 o 6 décadas de retraso. Entonces, sobre todos estos avances se instaura un silencio absoluto, un velo de secretismo, y al final nos enteramos por un libro, por un investigador, por alguien que ha dado con la información. No tiene nada de misterioso o de extraño, es una radiación que se puede generar a partir de instrumentos o dispositivos electromagnéticos, dispositivos que en principio serían para estudiar la luz de las estrellas, dispositivos astrofísicos, instrumentos que luego se han ajustado para tener un alto poder como radiación que es capaz de ejercer el efecto de suprimir uno de los tipos, que hay varios tipos de estas armas electromagnéticas. Uno de los tipos de estos, digamos, para que nos entendamos mejor, de estos rayos generados por aparatos, por instrumentos astrofísicos, lo que hace es que al impactar sobre el fuselaje de un avión, por ejemplo, suprime completamente el peso, sin alterar la materia. Esto es lo realmente interesante y llamativo del asunto, es que es un rayo que si lo disparas correctamente orientado e impacta sobre un avión, por ejemplo el U-2, que bajaron a tierra, pues suprime por completo el peso del aparato, y entonces el rayo ejerce una atracción que lo van regulando la intensidad, y a medida que lo van regulando la intensidad va haciendo descender la aeronave. Incluso y es importante resaltar que es una radiación que fue descubierta precisamente por el astrofísico Héctor Rojas cuando hacía estos experimentos con este tipo de aparatos mientras trabajaba en la NASA en Houston, y que el mismo Héctor Rojas comprobó por accidente que esa radiación no le hace ningún daño a la materia orgánica, por ejemplo, a una persona. Lo comprobó porque el día que ese aparato, ese prototipo que fue desarrollado en Houston, en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de Houston, por Rojas y 5 asistentes, el día que lo pusieron en marcha por primera vez, por negligencia, ¿verdad?, el científico dejó su mano puesta sobre el cañón por donde salía la radiación que emitió el aparato. Y entonces, cuando en cuestión de microsegundos, que la radiación le pegó sobre la mano, le impactó sobre su mano, pues que estaba colocada en un lugar pues inadecuado, él sintió que se empezaba a elevar, que los pies se le levantaban del suelo. Entonces, por ese hecho fortuito, deja por escrito en sus memorias, en sus confesiones, que se dio cuenta que el rayo no afecta a la materia orgánica, no afecta a las personas. Pero luego el rayo fue a impactar, luego cuando sintió eso, quitó rápidamente la mano de la salida del aparato, y el rayo fue a impactar en un florero grande que había en ese pequeño laboratorio que él tenía allí, y entonces cuentan que tanto en esa ocasión el florero como en todos los demás experimentos que hizo, que fueron con bolas de acero grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños,
siempre comprobó experimentalmente lo mismo. El florero estuvo tanto tiempo como el rayo le impactó encima, estuvo flotando en el aire, y entonces un prototipo similar a ese, desarrollado en la Unión Soviética, precisamente por los estudios que habían hecho del espacio. El de los rusos, el de los soviéticos, no era una máquina pequeña portátil como la que concibió y creó Héctor Rojas, sino que era mucho más grande, pero coincide que en el momento en que le estaban haciendo el seguimiento al vuelo de espionaje del U-2 famoso de Francis Gary Powers, pues al final lo pudieron impactar con el rayo y sin que sufriera ningún daño la aeronave ni el piloto, pudieron hacerlo descender a tierra, y entonces los soviéticos confiscaron todo el aparataje, todos los instrumentos que había dentro del avión, que por otro lado probaban que era un vuelo de espionaje con todas las fotografías que habían tomado de sitios pues militarmente estratégicos de los soviéticos. Y esa es un poco la historia de cómo con este rayo, con este instrumento electromagnético, pueden, y ahora esto ya está en poder de varios países, de las Fuerzas Armadas de varios países, que tienen la capacidad para hacer descender aeronaves sin destruirlas, gracias a esta radiación, con esas características especiales. Si queréis escuchar el resto de la entrevista, os dejo el enlace en la descripción. Solo cuesta 0,99 céntimos al mes durante los 3 primeros meses, y no solamente os da acceso a poder escuchar los podcasts de Misterioso Universo de la Red, sino todo el contenido que hay en la plataforma de Podimo de forma exclusiva.